Muy buenas a todos amigos, bienvenidos una vez más a Reflexiones Culé, espero que estén muy bien. Y bueno, este es una reflexión un poquito en caliente de lo que fue el Levante 2 Barcelona 3 que se disputó el día de hoy. Bueno, un partido de esos que ya hemos vivido muchas veces, ¿no? Discúlpenme si tal vez en este video les vaya a parecer un poco disperso, es que realmente, no sé, estoy algo choqueado del partido todavía y probablemente no tenga todos los datos a la mano, pero bueno, igualmente voy a dar mis impresiones de lo que fue el encuentro. Bueno, me parece que de principio parecía una alineación medianamente pues atractiva, ¿no? Medio coherente, medio nueva, donde se proponía tal vez algo distinto, ¿no? Había algo de excitación, había algo de expectativa con el hecho de que Frenkie de Jong no jugara, por el hecho de que, pues bueno, esta semana tengo entendido que tuvo a su segundo hijo, se perdió algunas sesiones de entrenamiento y bueno, no iba a jugar. Y que bueno, además, a pesar del alta de Lewandowski, pues iba a jugar Ferran Torres y le dio su primera titularidad a Rashford y puso a Rafinha en media punta, casi como volante ofensivo. Pues por supuesto con la intención de aprovechar que el Levante seguramente, tal cual lo hizo, iba a tener una actitud mucho más pasiva, ¿no? Mucho más defensiva. Y pues con esa variante de Rashford y añadiendo un atacante más directo en vez de un Dani Olmo o un Fermín, pues el Barcelona iba a tener más chances de gol, iba a crear más jugadas. Y bueno, también podría destacarse el hecho de que parece de momento evidente que Eric García le ganó la titularidad a Jules Koundé. No creo que esto sea por una cuestión de rendimiento de Koundé, creo que él sigue a su mismo nivel de siempre, pero con la salida de Íñigo, pues Eric García viene a, digamos, potenciar la salida de balón, que sin duda tiene un mejor pie que Koundé en ese aspecto, para activar a Lamine Yamal y pues bueno, para suplir esa banda de Araujo, ¿no? Que sabemos que no está muy bien dotado en ese aspecto. Pero quién sabe, tampoco pondría las manos en el fuego de que no lo va a cambiar Flick. Yo creo que tiene que cambiarle el perfil a Cubarsí. No dejarlo en el central izquierdo, sino en el derecho. Para que bueno, pueda aprovechar mejor esa salida Lamine Yamal, que al fin y al cabo pues es el jugador que activa al equipo, que crea las oportunidades de gol, que asiste, que marca, que hace que pasen cosas, ¿no? A pesar de que por el otro lado, pues bueno, tenga que, digamos, dejarlo un poquito más desprovisto, ¿no? De salida de balón. Aunque bueno, por ese costado juega Pedri, pero claro, tienes que sacarlo jugando. Y bueno, en fin. Básicamente eso es lo que se puede justificar del 11 en este momento. Ya hablando del partido en sí, pues bueno, el primer tiempo fue bastante curioso. El Barcelona tenía una posesión bastante estéril, no encontraba las situaciones de gol, no encontraba los espacios. Hay que hablar de que Lamine Yamal no tuvo su día, y decir que Lamine Yamal no tuvo su día es un partido en el que sale habiendo participado directamente en los 3 goles, porque él es el que le da el pase a Pedri cuando hace el golazo que hizo, es el que hace el centro desde el tiro de esquina para que haga gol Ferran, y es el que pone la bocha, como quien dice, en el área en el autogol de Levante, ¿no? Entonces, en definitiva, es el que hace que pasen cosas en este Barça, pero eso ya lo sabíamos. Y bueno, el caso es que, bueno, de hecho tuvo también una partida muy en contra, ¿no? Con ese lateral del Levante, que bueno, estaba muy bien, no le ganó casi ninguna a Lamine Yamal, pero aún así eso no le evitó ser participativo al fin y al cabo de buena manera en el equipo. Y bueno, el Barcelona estaba en ese mover el balón de un lado al otro sin encontrar bastante el espacio. Creo que a Rafinha no le quedó bien, por lo menos en este partido, pero yo pienso que en general no le queda bien esa idea de ser el centrocampista ofensivo. Creo que
su banda está bastante mejor, porque a pesar de que tiene su rol de ser extremo, también sabemos que es un jugador que se mete por dentro, pero no llega hasta la zona de Lamine Yamal, no choca en esa zona con él, y ese es el problema que yo veo, que si dejamos que se mueva por donde él quiera, jugando en esa posición, pues va a chocar con Lamine Yamal porque sí, porque es algo que sucede. Es, por ejemplo, parecido a lo del Real Madrid con Vinicius y Mbappé. Son jugadores que van a chocar por sus características. Entonces, me parece que Rafinha debería seguir jugando en esa posición, aunque bueno, no descarto que lo de hoy haya sido una situación del partido, porque Rafinha ya ha jugado más de interior que en esa posición tan adelantada, sobre todo con Xavi, los últimos partidos que tuvo con el equipo como técnico, y lo hizo francamente bien, pero claro, estamos hablando de otro contexto futbolístico, ¿no? Y bueno, el partido de Rashford fue bastante discreto. Creo que no es momento para criticarlo como tal, porque al fin y al cabo pues viene de otra liga, se está adaptando, lleva, ¿qué? Cosa de un mes tal vez en el Barça y muy pocos partidos. Este es el segundo oficial, es la primera titularidad. Hay que darle espacio, hay que darle margen para que pueda adaptarse de la mejor manera. También el contexto no era el más adecuado, porque bueno, Rashford es un futbolista de mayor dinamismo, ¿no? Más de velocidad, más de desborde, y en una defensa tan estática como la del Levante hoy, pues es más complicado. Y hay que ver cómo se adapta, porque ya vimos en la temporada pasada que muchos equipos le jugaban de esa forma al Barça, porque ya está bastante demostrado que es la forma más efectiva para reducir digamos, las virtudes del Barça, ¿no? Y bueno, pecamos mucho en la defensa, estamos mal en la defensa. Al fin y al cabo es el mismo problema de siempre, podría decirse, pero en días como hoy, donde las virtudes de ese esquema no salen a relucir, nos matan en la espalda, nos dejan muy mal en la espalda. Y claro, es que es un esquema en el que, digamos, de 10 situaciones de fuera de juego, dejas a tu rival en fuera de juego 8 veces, pero esas 2 que no lo logras, es básicamente una situación de gol cada una. De nuevo, esto ya lo vivimos toda la temporada pasada. Yo pensé que tal vez este año iba a ser un poco más prudente en ese aspecto. No creo que vaya a ser así. Me parece algo curioso, sobre todo tomando en cuenta que Íñigo ya no está, que era mucho más inteligente, no solamente con el balón, sino sin el balón, para marcar la línea fuera de juego. Era en cierto aspecto el comandante de esa línea, y ya no está. Entonces no sé qué vaya a pensar Flick al respecto. Yo no estoy diciendo que es algo que hay que eliminar o que no lo podemos usar más. Sencillamente pienso que va a haber muchas ocasiones en las que tal vez nos juegue en contra, porque por ejemplo en un partido como el de hoy no tenía tanto sentido tal vez dejar la línea de fuera de juego tan alta, porque al final el Levante es un equipo bastante estático. Tal vez si se lo hubiese dejado abarcar más metros, pero digamos con un Barça mucho más compacto, como con las relaciones más cortas, pues tal vez se le habría podido encontrar mucho más al espacio, tal vez se habría podido encontrar más dinamismo y las mejores virtudes de los atacantes. Pero bueno, fue como fue, así va como va. No creo que lo vaya a cambiar, honestamente, porque bueno, es lo que ha funcionado, es lo que ha servido. Pero sencillamente es como algo de una idea, ¿no? Es como una ocurrencia que surge por ahí. Y bueno, en fin, que viene el gol del Levante. Una jugada muy bonita, le encuentran la espalda al Barcelona por la banda de Eric García, si mal no recuerdo. Que bueno, es cierto que al Barcelona por las bandas le cuesta un poco defenderlas. Esa banda se la comen los del Levante y mandan un centro muy difícil de defender. Me disculpan, pero no recuerdo los nombres de los futbolistas del Levante. Pero bueno, en fin, que se la mandan a ese delantero del Levante, que hace un movimiento sin balón espectacular después de hacer el control.
rompa a Cubarsí, no le da tiempo de llegar a Araujo ni a Valde, y pues remata básicamente a placer contra Joan García, que no puede hacer absolutamente nada. El disparo se lo hace casi que al lado. Es muy difícil atajar eso, y esa es una situación que de repente, si el Barça no tuviese la línea tan alta, pues se pudo haber evitado, o pudo haber dado más chance de que volviesen los futbolistas de más adelante. Pero bueno, así fue. El Barça seguía sin encontrar los espacios, seguía sin encontrar el dónde ni el cómo. Hubo una jugada, no recuerdo si ya había pasado el 1-0 o todavía seguíamos empatados. No, creo que ya había el 1-0, pero todavía no era el 2-0. Que Pedri, cuando empieza a adelantar su posición para jugar más, dando el último pase y involucrándose más en el área de Levante, pues le deja un balón perfecto a Ferran Torres, que tiene tiempo y espacio para acomodarlo como mejor le pareciese, y la manda al larguero. Luego de esta jugada, creo que es que si viene el 2-0 del Levante, una jugada de penal que, bueno, yo de momento me he caracterizado por en este espacio no estar hablando del arbitraje, por no estar hablando de la directiva y ese tipo de cosas, ¿no? Que la directiva no tiene nada que ver en este punto. Pero, en fin, que si vamos a hablar de ese penal, es inevitable hablar del arbitraje. Es una jugada en la que Valde, en primer lugar, defiende perfecto, hace una carrera espectacular para cerrar barriéndose. La jugada se prolonga en esa misma posición, en esa misma situación de peligro, y el del Levante remata, y a Valde sí es cierto que le pegan en la mano, pero bajo ninguna circunstancia, yo no sé por qué, yo no sé cómo pitan que eso es un penal. Y de nuevo, o sea, a mí se me hace muy extraño porque son jugadas donde la decisión parece muy obvia, ¿no? Como por ejemplo esa jugada en el clásico con Tchouaméni, que literalmente el balón va hacia el arco, Tchouaméni tiene el brazo completamente extendido, una posición completamente antinatural, y no pitan nada. Pero hoy Valde tiene los brazos recogidos, está en una posición completamente natural, solamente se está girando, ni modo que se corte el brazo, le impacta el balón ahí, y el árbitro va al VAR y decide dar el penal. No sé por qué. Tengo entendido que la liga, a partir de la jornada 4, va a explicar las decisiones arbitrales, lo cual es algo espectacular, algo que se venía pidiendo y necesitando desde hace tiempo, pero lamentablemente no aplica a el caso de hoy, que de verdad me habría gustado mucho una explicación de por qué eso es penal. Pero bueno, sabemos que en la liga pitan lo que quieren, cuando quieren, como quieren. No voy a decir que por el ejemplo ese de Tchouaméni es una cuestión de que al Barça lo perjudican, de que a Madrid lo benefician, porque no tiene mucho que ver con eso. Hay otros partidos de la liga donde se toman decisiones horribles también. Hay partidos donde al Madrid le pitan muy a favor y otras veces muy en contra. Y bueno, sencillamente no lo entiendo, de verdad no entiendo cómo pitó eso penal. Pero bueno, cobran el penal y marcan. Me parece que Joan García está muy deficiente en ese penal, no porque no lo atajase, sino porque ni siquiera como que hizo el intento, como que se lanzó muy tarde. No sé realmente en qué estaba pensando Joan García en ese momento. Y a mí la sensación que me dejó el primer tiempo era de que el Barça realmente estaba bastante falto de actitud, estaba bastante falto de algo, estaba bastante falto de coraje, podría decirse. Me parece que es algo más o menos una continuación como lo de la segunda parte en Mallorca la semana pasada. Un equipo que, bueno, que quería jugar más o menos a un poquito media máquina, que como que no quería dar ese paso adelante, esa marcha a la siguiente revolución, digamos, de velocidad para buscar el arco del Levante. Y ya esto creo que Flick es algo que está notando. Lo notó el otro día en Mallorca, luego el partido había dicho que no le gustó el partido para nada, que iba a hablar con los jugadores, y me parece que hoy, cuando ya se acercaba el descanso y enfocaban a Flick, se veía con una cara de asesino, una cara de estar tan molesto, que yo lo entiendo completamente. Tenemos que entender que este Barça
si va a jugar de la forma en la que juega y si pretende ganar las cosas que ha ganado, tiene que jugar con un nivel de intensidad, con un nivel de concentración tremendo. Incluso más que cualquier otro equipo probablemente, por el hecho de jugar de una forma tan arriesgada. Porque no es solamente arriesgar hacia adelante, es que también el Barça arriesga hacia atrás. Entonces eso necesita un nivel de compromiso en todos los aspectos bastante fuerte. Y ya aflojar un poquito es contraproducente, es malo para el proyecto, para lo que se pretende, para la idea. Y bueno, esto de nuevo pienso que es algo que el otro día vimos en Mallorca, que el Barça lo vio muy fácil, dijo bueno, me administro, relajo, que en cierta forma tiene sentido, pero no es el enfoque que tiene que dar el Barça. Hoy la primera parte me pareció más de lo mismo en ese aspecto. También hay que decir que las decisiones de Flick a priori pues no ayudaron con esa posición de Rafinha, Rashford no tuvo su día, Lamine Yamal tampoco en ese momento. Y bueno, todo eso conjugó a que el Barça no tuviese una buena primera parte. Pero yo siempre he tenido mucha confianza en Flick, en el hecho de que es un director técnico que ha sido muy capaz de cambiar los partidos en el entretiempo, y hoy no fue la excepción, afortunadamente. Por cierto, que había visto un dato de que los últimos 4 partidos del Barcelona en Liga, bueno, no puede ser, no pueden ser todos, pero sí como que había remontado partidos que iba perdiendo 2-0 o con 2 goles de ventaja, como el día del Real Madrid, el día del Celta de Vigo, el día del Atlético de Madrid. Bueno, hoy también pasó lo mismo y sencillamente es un dato curioso. Pero bueno, en el entretiempo, como Frenkie de Jong no era una opción y Casado no estaba, digamos, en su mejor contexto para potenciar a Pedri, pues hace que entre Gavi, saca a Rashford, si mal no recuerdo, para poner a Dani Olmo y deja a Rafinha en su posición de toda la vida. Y el Barça ya empieza a jugar de otra manera, empieza a encontrar mucho más los espacios. También creo que les tuvo que haber dicho algo en el descanso, que bueno, los despertase un poco, ¿no? Los activase. Y de hecho, yo tengo que ser honesto, yo dije, el Barça ha salido de situaciones incluso peores, pero hoy lo veo muy difícil para que le den vuelta. Yo sabía que podían darle vuelta, pero a mí me parecía muy difícil hoy, y de hecho pensé bastante, digamos, tajantemente que el Barça directamente iba a perder. Pero bueno, yo dije, en el mejor de los casos, que empate por lo menos. Y de hecho mi predicción no estuvo tan lejos, porque básicamente hasta la última jugada es que el Barcelona consiguió la jugada del gol que le daba la victoria. Pero bueno, si empataban en ese contexto de partido ya era bastante bueno. Ahora el Barça lo termina remontando. Primero, Pedri hace un golazo espectacular, le dieron el MVP al partido. No recuerdo a quién le dieron el MVP al primero, creo que fue a Lamine Yamal, sí. Bueno, hoy bastante merecidamente se lo dan a Pedri, que bueno, director de orquesta, asiste, marca, se echa el equipo al hombro, la pide, la centra, hace todo. Hace todo, para mí es el mejor centrocampista del mundo en este momento. Y de la temporada pasada también, tengo que decirlo. En una jugada apenas comenzando el segundo tiempo, Lamine Yamal se la pasa a la boca del área. ¿Sí es a la boca del área? Bueno, a la entrada del área, digamos, a la entrada del área, y manda un riflazo que bueno, creo que lo desvió un poco uno de los defensas del Levante. Es de esos desvíos o de esas ayudas que hacen como que el balón vaya todavía más rápido. Bueno, algo así fue la ayuda del defensa del Levante en ese disparo tremendo de Pedri. Luego a los 3-4 minutos, máximo 6, en un centro perfectamente enviado a Lamine Yamal, Ferran Torres encuentra el espacio en el córner para marcar el empate. Y yo dije, bueno, el Barça empató bastante rápido, queda tanto partido que es inevitable que vayan a remontar, básicamente. Pero bueno, pasaron los minutos, el Barça sí es cierto que seguía encontrando situaciones no tan claras, pero sí seguía encontrando situaciones. Ya estaba llegando a un punto en el que merecía la victoria. Gavi tuvo unos minutos espectaculares, cortando balones, pidiéndola, metiendo la intensidad del juego, y yo creo que hoy sale muy bien puntuado
por Flick de cara a los siguientes partidos. No me extrañaría que de repente le dé la titularidad pronto. Y bueno, el Barça empezó a encontrar su juego, empezó a encontrar más comodidad, rotando el balón, llevándolo de un lado al otro. Y claro, por supuesto esto tiene todo que ver con los cambios que hizo Flick en el entretiempo, ¿no? Pero ya se acercaba el final del partido y yo le dije, bueno, lo veo muy difícil. Ferran tuvo algunas ocasiones, hubo un par de jugadas accidentadas. Realmente el Levante no tuvo tanto peligro hacia el Barça, digo. En el segundo tiempo creo que estuvo bastante más controlado, creo que estuvo mucho más, digamos, defendiendo su área. Gavi ayudó bastante en mantener la posición del Barça arriba. De alguna forma siempre encontraba donde iba a prolongarse la jugada para estar ahí y cortar el balón. De nuevo, espectacular partido de Gavi, segundo tiempo tremendo. Y ya cuando llegábamos al final del partido, que yo estaba medio resignado, pero bueno, todavía habían dado 7 minutos. De repente llega Lamine Yamal, como no podía hacer otro, manda un balón al área y entre todo ese mar de cabezas, ¿no? de coronas, pues encuentra el balón, la cabeza de uno de los defensores de Levante y se termina metiendo en el arco, justamente ahí donde Ferran Torres no había podido marcar, ni Eric García cuando les entraron los balones aéreos, y el Barça se terminó llevando el partido sin muchos más inconvenientes, manejando el balón el poco tiempo que quedaba. Y bueno, esa es la sensación que a mí me da. Creo que el Barça, si bien podríamos decir que ya es un equipo que por inercia gana partidos, porque eso es así, el Barça ha pegado un subidón de nivel tremendo que hace decir que ya es un equipo que por inercia gana partidos. Me parece que es el enfoque equivocado. Creo que el Barça necesita despertar, necesita, digamos, que no se caiga completamente en ese estado de soy tan bueno que gano los partidos, de que no necesito esforzarme tanto. Porque si nos ponemos a recordar al Barça la temporada pasada, los primeros partidos eran distintos en ese aspecto. Era un Barça que iba de cara a buscarte, que no titubeaba, y el Barça no titubeó sino hasta ese Shitty November, ¿no? A pesar de que ya había perdido algún partido y tal, no era tanto por una cuestión de actitud, era más por otras cosas. En cambio, de momento el Barça no ha perdido, pero me parece que se está dejando un poco. Y creo que esto Flick lo sabe, creo que esto lo ha tomado muy en cuenta, ya lo notó en el día de Mallorca y hoy seguramente lo notó, y en el entretiempo hizo los cambios que tenía que hacer, pero la temporada apenas está empezando y hemos salido airosos de momento, pero no es algo que se pueda sostener en el tiempo. Entonces creo que Flick tiene que poner mucha atención ahí. No estoy diciendo que es un problema absolutamente caótico, que estamos muy mal, que estamos terribles, que es algo de lo que no se puede volver. No, de hecho estamos en el momento de prevenir que eso pase, porque necesitamos hacer una primera vuelta muy buena en Liga para asegurar el título, en cierta forma. Ya sabemos que por la temporada pasada pues eso no garantiza nada, pero mientras mejor se hagan las cosas, mejor. Y el Barça necesita eso, y creo que eso Flick lo sabe, así que por ese particular no me siento tan preocupado, digamos, pero sí me pone pensativo ver al Barça de esa forma. Sabemos ya, por lo demostrado, que el Barça tiene calidad de sobra para ganar los partidos como quiera. Ahora la cuestión es que efectivamente sea así, porque claro, a veces los equipos ganan, como el Barça, los títulos, que no han ganado el más importante, pero ganan los títulos y ya dicen, bueno, como que tengo la barriga llena, ¿no? El síndrome de la barriga llena. Como que ya tengo la barriga llena. Creo que eso es algo que justamente le está pasando al City en este momento. Y como que no se terminan de forzar de más. Como que no le ven el porqué. No digo que el Barça esté en esa situación, pero digo que si se prolonga puede llegar un poco a eso, ¿no? Más o menos parecido. Porque el Barça sigue siendo un equipo muy joven, bastante inexperto en ciertos aspectos, pero con 3 títulos ya bajo el brazo. Y bueno, tiene que competir por estos nuevos títulos. Entonces, bueno, yo creo que básicamente es eso. De nuevo, a medida que vayan pasando más partidos, uno se puede ir formando más la idea en concreto
de cómo está realmente el Barça, de qué va este Barça de esta temporada de momento. Y nada, la siguiente semana el Barça tiene que ir a Vallecas, otro partido más de visitante. No sé si en ese partido ya vamos a poder estrenar una nueva equipación, porque a mí, yo lo había comentado, a mí me parece algo como inquietante el hecho de que el Barça siga usando una equipación de la temporada pasada, porque es como que no sé, es como raro, como raro. Espero que el Barça ya pueda estrenar sus nuevas camisetas. Y bueno, eso es algo completamente secundario. En fin, el Barça bien, merecida victoria. Espero que haya bastante debate alrededor de ese penalti, porque ahorita pues no se habla de eso porque ganamos, pero si hubiésemos empatado y peor, si hubiésemos perdido, ¿cómo no se hablaba? ¿Cómo no se hablaba? Pero bueno, amigos, espero que estén todos muy bien. Recuerden que tengo una página en Facebook donde de tanto en tanto, digamos cada partido, pues trato de hacer una reseña. Y nada, espero que me comenten en algún momento. Quiero saber sus opiniones y espero que estén muy bien. Hasta la próxima.